Monitoreo de los nutrientes en cultivos. Importancia del monitoreo en la nutrición de los cultivos. Introducción. El suelo es la principal fuente de nutrientes para las plantas y su oferta se estima usualmente a través del análisis de suelos de las formas disponibles o extractables de los nutrientes. Los análisis de suelo con fines de diagnóstico de fertilidad son extracciones químicas y o bioquímicas rápidas que intentan estimar la disponibilidad de nutrientes. La cantidad de nutriente que se extrae es solo una proporción de la cantidad total de nutriente en el suelo. La cantidad de nutriente extraída tampoco es igual a la cantidad de nutriente absorbida por el cultivo, pero se relaciona estrechamente con esta. Por lo tanto, el análisis del suelo es solo un índice de disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Frecuentemente se utiliza el término disponible, pero se debe entender que la fracción determinada usualmente representa solo una fracción que está en rápido equilibrio con la solución del suelo y puede ser absorbida por las plantas. El análisis de suelos continúa siendo probablemente el enfoque más utilizado a nivel mundial, pero otras metodologías o enfoques tales como otros indicadores de suelo, muestreos georreferenciados, análisis de planta, requerimiento de nutrientes, sensores remotos y modelos de simulación aportan alternativas complementarias y o superadoras para mejorar los diagnósticos de fertilidad. En este esquema pues vemos representados algunos de los procesos que debemos de manejar para poder tener un buen programa de fertilización. Tenemos el punto de partida del análisis de suelo, el cultivo y los análisis de agua. A partir de ello se hace un programa de fertilización y después podemos implementar el sistema de monitoreo que más se ajuste a nuestras necesidades, como la pasta, el chupatubo, el extracto celular de peciolo o de hoja. Todo esto con fines de corregir y afinar el programa de fertilización y por último y como objetivo final, obtener un alto rendimiento en calidad y cantidad. Y todo esto debe estar referenciado con estándares que sean los desarrollados en el mismo campo o en esta región en donde estemos produciendo estos cultivos. El objetivo del monitoreo de manera rápida, simple y confiable es determinar el estatus nutrimental de la planta con el fin de tomar acciones en el mismo día. ¿En qué sitios debemos de monitorear? Tenemos dos situaciones: la solución nutritiva del suelo. Esta se obtiene a partir de extracto de pasta saturada y de los tubos de acceso, o popularmente conocidos como chupatubos, los que nos da una idea de los problemas suelo-raíz. El otro sitio o la otra situación es el estado de la nutrición de la planta. Esto puede obtenerse información a partir del extracto celular de peciolo, análisis totales foliares, y eso nos ayuda a resolver problemas suelo-raíz y problemas de la planta con el medio ambiente. Análisis de suelo. El análisis de suelo es una herramienta importante en la agricultura rentable de todo el mundo. Utilizado conjuntamente con toda otra información disponible, es una guía para diseñar recomendaciones de fertilización y calado que ayudan a producir rendimientos altos de elevada rentabilidad. El análisis de suelo cumple con dos funciones básicas. 1. Indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es el punto de partida para desarrollar un programa de fertilización. 2. También puede utilizarse en forma regular para monitorizar los cambios nutricionales del suelo, manteniendo así la fertilidad global del sistema. En los laboratorios de análisis de suelo se utilizan equipos analíticos y metodologías especializadas, tales como espectrofotómetros de plasma, espectrofotómetros de emisión y absorción atómica, medidores de pH, de escritorio, etc. Además de que las metodologías son muy precisas. Otro caso en donde podemos utilizar pruebas de laboratorio y en campo es el extracto de pasta saturada. Este método es el más usual en laboratorio para determinar la salinidad del suelo. El término pasta saturada se usa en este método para designar el extracto acuoso que se obtiene por filtración al vacío de una pasta de suelo saturado, hecha con agua destilada. El término sales solubles del suelo se utiliza en este método para referirnos a los constituyentes inorgánicos del suelo que son apreciablemente solubles en el agua. La pasta saturada es una solución acuosa importante porque muchas propiedades del suelo, como la composición de las sales solubles y la conductividad eléctrica del extracto de saturación, están, como ya vimos, íntimamente relacionadas con la respuesta de los cultivos a la salinidad. Los parámetros medidos en el paquete de salinidad en pasta saturada son los siguientes: pH en pasta saturada, conductividad eléctrica en pasta saturada, cationes, sodio, calcio, magnesio,
aniones, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, nitratos y fosfatos, y otros, relación de absorción de sodio, porcentaje de saturación, contenido de boro y contenido de yeso. El proceso para la extracción de información por medio de la pasta saturada es tomar una muestra del suelo y mojarla, en este caso, con agua destilada, hacer una buena mezcla hasta que se forme un lodo. Después este es vertido sobre un recipiente en el cual se hace vacío con una bomba y posteriormente se le extrae esta agua. Y antes de eso también podemos medir la conductividad eléctrica y el pH. Y también podemos nosotros almacenar la muestra para su posterior análisis en un laboratorio y así tener una idea mejor de cómo va el desarrollo del cultivo mediante el análisis del suelo. También tenemos que tener valores de referencia indicativos para la interpretación del análisis de extracto de pasta para suelos que están bajo explotación intensiva. Esos valores, como las relaciones, pueden variar con el cultivo, la variedad, época del año y la textura del suelo. Análisis foliar. El término análisis foliar se refiere al análisis cuantitativo de los nutrientes esenciales en los tejidos de la planta. Se debe diferenciar de la técnica del análisis del extracto celular de peciolo. Los técnicos de laboratorio tienen a su alcance métodos analíticos y sofisticados equipos como espectrofotómetros de absorción atómica que pueden analizar 10 o más elementos en cuestión de minutos. El análisis foliar se utiliza para identificar problemas de hambre oculta cuando no aparecen síntomas aparentes de deficiencia en la planta, determinar si los nutrientes aplicados han ingresado a la planta y conocer las interacciones entre varios nutrientes, etc. Para obtener unos datos fiables es muy importante tomar las muestras correctamente. Esta se realiza sobre varias partes de la planta, representando la población general. La parte de la muestra de la planta, el número de muestras tomadas y el estado fenológico de la planta son los factores más importantes a considerar cuando se toman las muestras para su análisis foliar. Es importante el evitar tomar muestras de tejidos vegetales fisiológicamente más jóvenes, así como de los tejidos muy viejos, ya que no suelen ser representativos. Si bien el análisis foliar suele ser una herramienta muy importante en el diagnóstico del estado nutricional de las plantas para resolver problemas en el campo, dado que los resultados dependen de muchos factores, se recomienda llevar a cabo otras pruebas, como por ejemplo el análisis también del suelo, a fin de llegar a las recomendaciones de fertilización más adecuadas. El análisis de hoja es la segunda herramienta después de los análisis de suelos más importante para mejorar la nutrición de los cultivos y mejorar su rendimiento. Mientras que los análisis de suelo nos dicen los nutrientes que podrían estar a disposición de la planta, los análisis de hoja nos indican cómo se han utilizado los nutrientes del suelo y cómo se han asimilado los nutrientes que han sido aplicados por el abonado al suelo, fertirrigación o vía foliar. Por tanto, los análisis foliares nos indican el verdadero estado nutricional del cultivo y si existe algún nutriente que limita la producción. Lo primero que tenemos que hacer es delimitar las diferentes zonas que tenemos en la finca, rancho o granja. Estas zonas pueden atender a distintas variedades del cultivo, distintas edades de los árboles, tipos de suelo, diferentes pendientes, pendientes muy diferentes, si esto es regadío, temporal o secano, sectores de regadío, fertirrigación, estado vegetativo del arbolado, distinto historial de tratamientos abonados, etc. Estas zonas de muestreo serían fijas dentro de la finca y serían las mismas que se utilizarían para los análisis de suelo asociados a los análisis de hoja. Análisis de solución del suelo o análisis de extracto de pasta saturada. Esta solución es el intermediario entre el complejo absorbente del suelo y la planta. Su composición es variable según el tipo de suelo, contenido de elementos nutritivos, historial de fertilización, la estación y el contenido de humedad del suelo. El contenido de elementos minerales en solución del suelo es de particular interés puesto que la planta absorbe dichos elementos de ahí, dependiendo esto en gran parte de su concentración. El análisis de los elementos solubles en el suelo se puede realizar de varias maneras. Las más comunes son extrayendo con la ayuda de un lisímetro, también conocido como chupatubo, realizando pasta saturada y succionando el vacío. Para realizar la medición de los nutrimentos se utilizan equipos portátiles. Obtener estos datos nos ayuda a realizar afinaciones al programa de fertilización. Análisis de extracto celular de peciolo. El análisis de la planta es actualmente la herramienta más integral para diagnosticar el estado nutrimental tanto de los cultivos anuales como perennes. En el caso de estos últimos, por lo regular se aprovecha para dar solución a los problemas nutrimentales
hasta el siguiente año. La interpretación de resultados del análisis debe estar basado en la relación entre la concentración elemental obtenida del análisis y la materia seca actual o el rendimiento de la planta. Desde 1920 se tienen antecedentes del empleo de esta técnica y del uso del término análisis de savia, término que está mal empleado porque la metodología aplicada desde entonces no completa la verdadera extracción de líquidos citoplasmáticos, vacuolares y savia, por lo que savia es la solución que fluye por los vasos cribosos del xilema del tallo principal, savia bruta, y al que se transporta por el floema, savia elaborada. Ya en la actualidad se manejan términos como extracto celular de peciolo o jugo de la porción muestreada. Hernando y Cadagia definen el análisis de extracto celular como la extracción que se realiza a toda la planta u órgano de referencia con el fin de determinar elementos minerales, orgánicos y fracciones orgánicas. Así que en lo sucesivo será usado el nombre de extracto celular y en su caso extracto celular de peciolo. Gilbert y Harding obtuvieron valores de suficiencia para nitrógeno, fósforo y potasio para extracto celular en varias hortalizas. Ventajas del extracto celular del peciolo. El extracto celular tiene las siguientes ventajas. Respuesta rápida a un problema de nutrición comparado con el análisis foliar. Buena relación de los nutrientes en savia con la característica del suelo, sustrato y condiciones ambientales para conocer la causa de un problema de nutrición. El análisis de savia está menos afectado por fenómenos de concentración y dilución que el análisis foliar, ya que este nos da un valor medio desde que se inició el ciclo de cultivo hasta la toma de la muestra. Se toman decisiones de corrección antes de observar los síntomas visuales de deficiencia nutrimental, es decir, se corrige una deficiencia de nitrógeno antes de observar la clorosis en las hojas de la parte baja de la planta. El extracto celular del peciolo refleja el estado nutrimental actual de la planta, aglutina los efectos del suelo y el ambiente sobre la actividad de absorción y translocación nutrimental de la planta. Se puede evaluar nitrato, amonio, fósforo, azufres, potasio y calcio con instrumentos portátiles y confiables. Obtención de muestras. Pues aquí tenemos que la hora de muestreo preferentemente entre las 9 y 14 horas del día. Obtener el extracto celular de peciolo, siempre muestrear la hoja más recientemente madura. Diagnosticar con el uso de las tablas de estándares y de referencia. Estas, pues cada región, inclusive cada invernadero las tiene. ¿Cuál hoja tomar para el muestreo? Pues hay una hoja madura y completamente expandida. Hay que tener un mínimo de 25 hojas por cada muestreo. Una vez que hemos identificado estas hojas y las hemos tomado, entonces se realiza una serie de cortes para eliminar las hojas y quedarnos con algunas secciones del peciolo, los cuales son cortadas a su vez e introducidas dentro de un recipiente en donde con el uso de una prensa se obtiene el líquido que contenían y el cual puede ser usado para medir con diferentes aparatos la concentración de nutrientes o ser llevado al laboratorio para su análisis posterior con equipos más sofisticados. Aquí vemos un cuadro que nos sirve de ejemplo de cuáles son las referencias entre la solución del suelo y el extracto celular de peciolo, en este caso en un cultivo de tomate establecido en suelo. Aquí vemos los valores de varios nutrientes como nitrógeno, potasio, la conductividad eléctrica y la concentración de fósforo en estas dos condiciones. Aquí vemos otro cuadro de nivel de referencia, en este caso para tomate en invernadero, donde vemos concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio, y aquí después de tantos días después de sembrado, después de 30, 45 o en la cosecha, esto dependiendo del lugar y de la información que tengamos a la mano. Estas son varias tablas que se pueden hacer en el mismo sitio si tenemos información de varios años. Precauciones en el uso de la técnica de análisis de extracto celular de peciolo. El análisis de extracto celular es una técnica rápida y simple de análisis y no requiere de digestiones ni de equipo muy sofisticado. Sin embargo, se debe tener en cuenta algunos aspectos tales como la elección adecuada del órgano de muestreo, tomar en cuenta la hora de toma de muestra, si el cultivo no ha recibido alguna aplicación de fertilizante, los posibles efectos que sobre la concentración del extracto celular pudiera tener la humedad del suelo y la radiación solar. Y además, en el caso del potasio, cuando está en muy altas concentraciones en el extracto, este se debe diluir con sulfatos de aluminio, 0.075 molar, al menos en cada caso. Y por último,
Otro de los métodos utilizados para hacer monitoreo de la situación nutrimental de un cultivo, pues es la medición de clorofila. Aquí la clorofila es vital para la fotosíntesis y su contenido es un indicador de la condición del cultivo y de su estado nutrimental. En esta situación tenemos el uso de aparatos medidores como un Green Seeker, en donde un técnico pues va revisando por algunas hojas cómo está en la concentración de clorofila y con eso inferir cómo está la nutrición de la planta. También contamos con que se pueden instalar estos Green Seekers sobre estructuras adaptadas en la maquinaria agrícola o utilizar drones y otras tecnologías que nos permitan realizar esta toma de información de imágenes para posteriormente procesarlas y así poder hacer una correlación entre el rendimiento de algún nutriente y en este caso la concentración de clorofila. Entonces estos son algunos de los ejemplos de sistemas de monitoreo que podemos implementar en el campo y con los cuales obtener información y así tomar mejores decisiones con base con estos datos. Entonces por mi parte es todo, espero que esta información sea de su interés y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.